Hola, buenos días. Mi nombre es Rubén Pérez y hoy estamos ante un nuevo proyecto de la web 1938.com.es. Este nuevo proyecto está relacionado otra vez con el mundo de los rastreadores, es decir, con el mundo de Google, con el mundo de Yahoo y con el mundo de los buscadores. El objetivo de este nuevo proyecto es analizar un poco pues, el comportamiento de las personas al utilizar estos buscadores. Y realmente estos pueden ser muy interesantes para conocer un poco, para mejorar un poco el SEO de vuestra web y también para los que seáis desarrolladores, ver diferentes puntos de vista al momento de crear vuestros buscadores en la web. Por ejemplo, yo generé en la web un buscador sensitivo que se dedica directamente a buscar directamente aquellos proyectos con el título que el usuario quiera, y otro que va por temáticas, en los cuales tú puedes buscar dependiendo de aquel conjunto que tú quieras de proyectos que quieras visualizar. Esta decisión la tomé a raíz de leer estos documentos o estos enlaces que os proporcionaré en el proyecto. Dicho esto, recomiendo también la lectura detenida del proyecto por un motivo, por el que yo a lo mejor voy a explicar cosas y algunas cosillas, algunos pequeños detalles o matices son interesantes que los leáis en la propia web, ya que están mejor explicados, debido a que la escritura siempre es mejor que la palabra en muchos aspectos, porque la palabra a veces te olvidas de cosas. Comentado todo esto, vamos a empezar recordando cómo Internet está en continua expansión y encima es desorganizado. Entonces las búsquedas son muy difíciles y eso el usuario también lo percibe y se detectan sus comportamientos delante de los buscadores. En este primer enlace hay un artículo un poco antiguo, pero realmente es de junio de 2020, pero realmente, aunque sea antiguo, son las bases de los buscadores. O sea, las bases de los criterios. Fue el primer artículo, por así decirlo, que se encargaba de analizar cómo interactúan los diferentes usuarios con los buscadores. Entonces es muy interesante. Y en este artículo lo que generaron, o el experimento que llevaron a cabo, fue cómo realizaban las búsquedas dos grupos diferentes dos grupos diferentes. El primer grupo era un grupo de expertos informáticos, y este grupo de expertos informáticos lo que tenía de beneficioso es que podían hablar con los encuestadores de tú a tú, es decir, no había problemas, sabían hacer diagramas, tenían conocimiento informático, entonces hablaban un mismo idioma, por así decirlo. En el otro grupo habían personas con conocimientos de informática, pero también personas con conocimiento de aquellos temas que iban a buscar, es decir, sobre economía. Y esto también podía sacar muchas conclusiones de cómo interactúan los problemas durante diferentes búsquedas, ¿vale? En el primer experimento que vamos a tratar es el experimento con expertos. Sus búsquedas fueron grabadas, fueron comentadas con ellos a través de encuestas. Realmente fueron muy exhaustivas, y al final lo que sacaron fueron las siguientes conclusiones, que son muy interesantes. Cuando se les preguntaba por cierta información, el 77% de los sujetos iban a por un buscador, lo podemos ver en este diagrama, para obtenerla. El 34% lo conocían directamente. Después de cuando iban directamente ya se ponían a buscarlo y ya veían si habían fallado o tenían suceso. Es decir, al final de todo el 80% obtenían éxito en encontrar la web y un 20% fallaban. El 41% de los usuarios que realizaban una consulta en un buscador acababan repitiendo el proceso. Eso también es verdad. Es decir, tenemos que el 67% realizaban la búsqueda y el 41% volvían a buscarlo. El 57% accedían a un documento y después básicamente buscaban. Ese documento podía ser una búsqueda, o me imagino que un documento en sí como un PDF. Entonces tenemos esa subdivisión, por así decirlo. Y sí, también habían casos de fallo, por supuesto. Y es lo que hemos comentado, ¿vale? Esto es muy interesante. Aquí también hemos visto cómo interactuaban con las búsquedas también, ¿no? Y se ha aparecido la figura la figura 2, que es cómo interactuaban con esas búsquedas.
pues seleccionaban la consulta, la emitían, examinaban la página de resultados y después de examinar la página de resultados hay algunos que incluso volvían hacia atrás, es decir, reformulaban la pregunta, y eso es interesante porque es una búsqueda fallida, por así decirlo. También había gente, como yo por ejemplo, que al final he hecho uno por categorías, que también había mucha gente que buscaba directamente por las categorías, miraba y a partir de ahí elegía el documento que quería. Es decir, tenemos ya dos puntos de vista interesantes: búsquedas directas o búsquedas por categorías. Gente que hace una pregunta y la reformulaba, gente que directamente iba a obtener los resultados, ¿vale? Aquí, ¿qué podemos obtener? Podemos obtener, y esto os interesa, la palabra keywords, que 3,64 palabras eran las palabras medias que utilizaban este grupo de personas para buscar cosas, o sea, 3-4 palabras, por así decirlo. Y también utilizaban palabras más precisas e incluso hasta booleanos, ¿vale? O sea, que tuviera obligatoriamente esta palabra, los dos paréntesis, pues son elementos que conseguían, que tenían. Volvemos al principio y recordamos un poco que había otro experimento. Ese experimento iba ya pues relacionado con el tema de la cantidad de conocimientos que tenían las personas sobre una determinada búsqueda, ¿vale? Dieron a estos diferentes 4 grupos que habíamos comentado: el grupo informática y economía, que tenían conocimientos de economía y no de informática, y tenían conocimientos de informática y no de economía, y que no poseían ningún tipo de conocimiento. Dieron una restricción temporal: 10 minutillos, tenéis suficiente tiempo para buscar información sobre, no sé, la crisis económica del 2003, ¿vale? Por así decirlo. Y estos grupos, lo que se detectaron es que el grupo 1 era el que más rápidamente obtenía resultados, claro, conocimiento de informática, conocimiento de economía, rapidísimo. El grupo 2, que tenía conocimientos de economía pero no de informática, también era rápido, sabían lo que buscaban y obtenían con facilidad el resultado. No eran tan rápidos, pero bien, funcionaba bien. El grupo 3 les costaba. Habían más fallos, pero llegaban a la información, es decir, invertían más tiempo, pero llegaban a la información. Y el grupo 4, por supuesto, tuvo muchísimos problemas. Entonces, ¿qué pasa? Pues ya sabemos un poco también que la finalidad influye mucho y el conocimiento que tiene el usuario pues nos puede beneficiar un poco cara a las búsquedas. Continuando con el proyecto, vamos a analizar ahora otro texto totalmente diferente al que habíamos visto anteriormente, pero relacionado con el mismo tema. Fue escrito en el año 2001 y lo podéis encontrar en el link que veréis en el artículo. Y realmente estamos con el mismo asunto que antes. ¿Es importante estudiar los patrones de búsqueda? Sí, realmente sí. Y sí, porque al fin y al cabo el 57% de los usuarios hemos comentado que utilizan estas herramientas para encontrar documentos o información o webs por internet, y tú debes aprovecharte de eso, tanto indexando correctamente la web en los diferentes buscadores como haciendo navegadores en tu web, buscadores en tu web, como el que tenemos en la web 1938, para ayudar a los usuarios a encontrar la información, porque ellos están acostumbrados a ello. ¿Y realmente es importante hacer estos buscadores? Sí, sí es importante, tanto por eso, por lo que los van a utilizar y va a ser útil. La búsqueda de información, cambiando un poco o entrando un poco en temática, la búsqueda de información está compuesta por 3 aspectos. Por una parte es el contenido. Es la interfaz un poco, es cómo muestras tú la información que has recuperado, en qué orden, con qué estructura, etc. También la capacidad, es decir, cuánta información tienes y cómo la estructuras y cuánta información vas a indexar. Por ejemplo, Google tiene mucha capacidad, pero yo, un buscador que genera de web, seguramente no podía rastrear tanto porque no tengo tantos servidores y ni mi algoritmo estaría tan estudiado ni sería tan eficiente. Y también es muy importante los usuarios, es decir, yo no puedo hacer un algoritmo para informáticos en el sentido que utilizar un lenguaje de programación, etcétera, o no sé, muy específico para informáticos, y después proporcionárselo a una persona de 7 años para que lo utilice. No, pues tenemos que saber qué tipo de usuarios van a utilizar este tipo de buscadores. Por ejemplo, mi web va a buscarlo gente que conoce la temática de mi web o que busca un título determinado. Si no,
no, si es una persona que busca, no sé, vídeos sobre gatitos, no va a utilizar mi navegador ni va a acceder ahí, teóricamente. Dicho esto, lo que hicieron en este artículo fue generar dos grupos de personas. Y estos dos grupos de personas, lo que tenemos por aquí, estaban sujetos entre un primer grupo 8 y 18 años y otro de 18 a 65 años de edad, ¿vale? Los pusieron en una sala, estuvieron analizando sus comportamientos durante cierto tiempo y almacenaban los logs en un servidor. Este servidor obtuvieron unos datos en los cuales los cuales interpretaron que el 77% de los usuarios habían tenido éxito a realizar sus búsquedas, que es un resultado muy potente, ¿vale? Dicho esto, si nos centramos ahora en las consultas, en este primer apartado, se observó que el 23% que no lo conseguían volvían a reformular la consulta. También se obtuvieron datos como que, por ejemplo, las personas que tenían conocimientos de informática o que las personas que tenían conocimiento sobre el tema hacían consultas muy cortas, con pocas palabras, utilizaban booleanos y los que no tenían conocimiento, pues directamente lo que hacían es consultas muy largas, muy poco específicas y tenían muchos problemas. Respecto a los usuarios, también decidieron cómo reformular un poco o reestructurar un poco qué tipo de búsquedas aparecían. Por ejemplo, por una parte tenían los niños que realizaban búsquedas y lo que les gustaba mucho era navegar por diferentes páginas, mientras que los adultos o los que consideraban ellos adultos con experiencia, los profesionales que trabajaban con la web o que tenían conocimientos, pues directamente era todo lo contrario, iban a un determinado documento y se quedaban directamente en ese mismo documento. Es más, observaron que este tipo de personas lo que hacían es backtracking, que al fin y al cabo es lo que ha utilizado Google para hacer su navegador, es decir, ellos entraban en una web o en un documento y ese web y ese documento, que ellos tenían confianza con él, iban a otros documentos. Si al final no les gustaban esos documentos, volvían hacia atrás y buscaban otras URLs. Es decir, las técnicas de backtracking que utiliza Google para el posicionamiento web también se detectan en los patrones de búsqueda de las personas con conocimientos de informática. Esto es muy interesante. Muy interesante y por eso, por el tema de los enlaces, es muy útil en la indexación. Después también detectaron que la interfaz del buscador era muy interesante. ¿Por qué? Hacerlo amigable, que el usuario fuera fácil, pues es muy, muy útil, muy útil. Por ejemplo, yo he puesto botones aquí arriba. Tú clicas sobre, quitamos esta búsqueda y tú clicas sobre aquí y te busca todos los proyectos sobre el frontend. Pues interfaz amigable, al fin y al cabo. Siempre utilidades para el usuario y facilidades para el usuario siempre. También las estrategias de búsqueda y cómo se mostraba esa información. Podíamos crear diferentes buscadores o mostrar los resultados de diferentes formas en los cuales empezar top-down, es decir, del más general al más específico, bottom-up, es decir, del más específico al más general, o hacer una estrategia mixta. También analizaron un poco cuál era la mejor y vieron que eran diferentes casos. Dependiendo del caso que te estudio, pues te interesaba una u otra, dependiendo de los conocimientos que tuvieran las personas. Y después también, pues las herramientas utilizadas, ¿vale? Que normalmente observaron que somos animales de costumbres, es decir, que los expertos utilizaban los mismos buscadores, mientras que las personas un poco con menos conocimientos sí que eran más cambiantes, pero los que ya eran más expertos pues utilizaban siempre los mismos buscadores. En este último texto vamos a cambiar el enfoque que hemos llevado a cabo en los últimos análisis. En este enfoque lo que nos centramos es en el objetivo del usuario. Un ejemplo muy rápido, veréis cómo disruptor fue este último artículo. Una persona que vive en Valencia busca tiendas de ropas cercanas para comprarse unos zapatos. Esa persona, cuando realiza la búsqueda, le tienen que aparecer tiendas que estén cercanas a su localización. No puede ser que le aparezcan tiendas de ropa que estén en Madrid, cuando ella habita en Valencia y no va a ir a Madrid a comprarse zapatos, o a Nueva York o a Londres. Entonces es muy interesante el tema de analizar la localización del usuario y devolver resultados que sean cercanos a ellos.
es muy útil. Este texto, que fue publicado, si no me equivoco, en el año 2004, dio esa nueva perspectiva y, por ejemplo, en las canciones también es muy fácil de entender. Si yo busco una determinada canción de Madonna, no me tiene que aparecer ni su historia, ni dónde vive, ni cuáles son sus aficiones, sino de aparecer el documento de audio con la canción. Al fin y al cabo esto es una cosa que ha aplicado Google y lo podéis ver aquí. Tiene buscador de noticias, buscador de imágenes, buscador de vídeos, buscador de mapas. O sea, focaliza según el fin que tú tengas. Y ha hecho diferentes buscadores. Muy útil. Y fue innovador en el 2004 el tema de subdividir el tipo de finalidades. Aunque el usuario tenga que interactuar con diferentes opciones, pues sí, es muy útil. Y ya está, con esto he terminado este vídeo. Agradeceros que os hayáis quedado hasta el final y si queréis cualquier duda directamente ponerlo en la caja de comentarios, por favor no os olvidéis en suscribiros y un placer teneros por aquí. Hasta la próxima.